Unos derivan del eslavo la palabra Odradek y quieren explicar su formación mediante ese origen. Otros la derivan del alemán y solo admiten una influencia del eslavo. La incertidumbre de ambas interpretaciones es la mejor prueba de que son falsas. Además, ninguna de ellas nos da una explicación de la palabra. Odradek, un programa de Norberto Butler. Acá estoy con mi amiga Clara Alonso, o Acevedo, ¿no? Clara Alonso de Acevedo. Alonso de Acevedo. Cuento un poquito para los oyentes. Ella fue mi profesora de literatura hace muchos años. Nos volvimos a reencontrar hace 2 años y tuvimos un hobby común, la literatura, y dentro de la literatura tenemos un predilecto que es el gran Don Quijote de la Mancha, Cervantes y todo eso, ¿no? Bueno, voy a charlar con ella del Quijote. Ella nos va a contar de una tesis que tiene una profesora que se llama Inés Castaña, la doctora Inés Castaña. Exacto. Bueno, un poco refutando esta idea de que el Quijote es una parodia de las novelas de caballería. Bueno, ella les va a ir contando. Después vamos a charlar un poquito hacia el final de la charla, de qué parte nos gusta a ella, les gusta a ella, qué parte me gusta a mí, que siempre cotejamos. A ella le gusta un aspecto del Quijote, a mí me gusta otro. Eso va a ser la continuidad de la charla. Bueno, dale, Clarita, arrancamos con... Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Russo, yo soy una antigua profesora del colegio, tan antigua que no pienso decir mi edad. Bueno, les cuento un poco. La doctora Castaña lo que dice que no es una parodia. Vamos a ver qué es lo que dice ella. En realidad ella dice que es una parábola paradojal. Es decir, es como si Cervantes hubiera utilizado la palabra parábola para expresar que detrás de todo el Quijote hay como una historia que tiene que ver con la crisis que España está viviendo en ese momento. Es decir, la tesis de ella tiene que ver con la historia que se vive en ese momento en España. Y paradojal porque justamente la historia tiene que ver con algo paradójico, es decir, que tiene que ver con un imperio que fue el de Carlos V o Carlos I de España, que Carlos quiso llevar a su plenitud a través de unir toda la España que él había, en la cual él reinaba, que ocupaba muchísimo territorio, porque él había heredado en realidad por su madre, que era Juana la Loca, había heredado todos los territorios que tenían que ver con España, con la corona de Nápoles, e inclusive todos los territorios heredados por la conquista de América. Y por su padre, que era Felipe el Hermoso, todo lo que correspondía a la corona de Habsburgo, que eran los Países Bajos y toda la zona del norte de Francia también, de toda la zona del norte de Francia. Entonces todo ese imperio inmenso, que en realidad él tenía que unificar, lo cual era muy difícil porque él ni siquiera hablaba en castellano, porque hablaba en flamenco. Él intenta, Carlos V, seguir con lo que se llama el imperio romano germánico, que había empezado con Carlos Magno y que continuaba, o él quería continuar. Se había empezado con Carlos Magno en el siglo VIII y él quería tener toda una continuidad de este imperio romano germánico, que también tuviera ese imperio toda una cultura cristiana. Ese intento de Carlos dura muy poco, porque evidentemente Carlos tiene un montón de enemigos que son que tienen que ver con toda esta lucha entre protestantes y católicos, y además enemigos porque también cualquier emperador tiene enemigos porque quiere que su territorio
no le gusta que haya un emperador. Por ejemplo, tenía como enemigos Francisco I en Francia, Enrique VIII era enemigo suyo por todo este problema del protestantismo en Inglaterra. Después los príncipes alemanes, que van a empezar a levantarse también porque no quieren que Carlos tenga este imperio cristiano. Y también el gran enemigo de él va a ser el turco Solimán el Magnífico. Claro, eso te iba a preguntar. Ese es el gran enemigo que tiene. Es decir, el imperio cristiano y toda la cultura cristiana tiene muchos enemigos. Por eso es que Carlos, cansado de luchar ya, porque era un hombre para nosotros relativamente joven, pero en esa época tendría más o menos 50 años, cansado de luchar, de ir imagínense que en esa época era muy difícil los viajes eran en barco, él tenía que trasladarse meses y meses de una punta a la otra de su imperio, lo cual era un esfuerzo muy grande. Cansado ya de todas estas luchas y de todos estos enemigos, abdica joven en su hijo Felipe II. Felipe va a ser también un monarca muy cristiano, pero se va a tener que enfrentar con muchos problemas que tienen que ver también con los ingleses. Y estas luchas que tiene que soportar Felipe terminan justamente con la derrota de la Armada Invencible contra Isabel. Es decir, que el imperio cristiano que intenta formar Carlos dura muy poco, porque Carlos es de la primera etapa del 1500 y ya sucumbe con su hijo Felipe II, que va a tener que soportar y que termina finalmente dividiéndose el imperio, lo que se firma, lo que se llama la Paz de Habsburgo. Entonces Europa se divide en dos religiones, que es la católica y la protestante, y se legaliza el protestantismo como religión. En adelante cada reino va a tener su propia religión y el Papa no será quien corona al emperador, porque hasta Felipe más o menos el emperador era el que coronaba, el Papa era el que coronaba al emperador, con lo cual era un imperio cristiano. Entonces esta auge y plenitud del imperio, Cervantes vive en la época de Felipe II, es decir, él vive ya esa decadencia del imperio. Entonces, en ese sentido, está viviendo una paradoja, porque él ha visto la parte de auge del imperio, pero también vive durante la decadencia de ese imperio. Entonces, esa es la paradoja que la doctora Castaño recoge, y entonces piensa que Cervantes está también con el Quijote representando esta paradoja de ver un imperio que llega a su plenitud y que a la vez vive su decadencia. Entonces por eso crea un personaje paradójico en el cual se ve que es un loco pero es un sabio, es una persona profunda pero por los momentos es una persona que capta la realidad a medias, es un ingenuo pero a la vez es capaz de entender en lo más profundo del corazón. La paradoja histórica se refleja en un personaje paradójico. En ese sentido es una novela paradojal. Y es parábola justamente porque esto no está a la vista. Es decir, si uno no conoce la historia de España, no se puede dar cuenta por qué es un personaje paradójico. Es necesario conocer esta historia de España, que además estamos en el siglo de oro, que no es solamente una cuestión netamente política, sino también es una manera de... es decir, es toda una cultura en la cual se interviene. En esa cultura están los grandes escritores, como por ejemplo Fray Luis de León, Teresa de Ávila, los místicos, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, el gran poeta, Garcilaso, que ya lo dije, o Garcilaso también. Es decir, es toda una cultura cristiana que se está manifestando también a través de sus escritores. Si no es una cuestión meramente política, sino es una cultura que poco a poco va a ir como desapareciendo
en toda la historia que va a venir después. Esto también la cultura, esta es la plenitud, no solamente la plenitud política sino cultural. En ese sentido es paradójico el Quijote. Ahora, ¿por qué no es una parodia? Que esto también es interesante, porque hasta ahora no llegamos a lo que es parodia. Entonces, lo que Inés dice es lo siguiente: hasta en el siglo XII y XIII está el verdadero caballero, representado por todas estas gestas heroicas, como por ejemplo el Cid Campeador es el verdadero caballero. En los siglos más o menos XIV y XV ya estos caballeros, terminada la caballería como parte del ejército, porque ya no es necesario luchar con los caballos, porque ya empieza la pólvora, estos caballeros van a la corte. Entonces ya no tiene función, ya no tienen esas características del verdadero caballero, sino empieza a ser un caballero como más frívolo, como más dedicado a las cortes. Tampoco le interesa mucho el trabajo. Por ejemplo, eso lo vemos en Lazarillo de Tormes, que aparecen, por ejemplo, el escudero del caballero del Lazarillo no es un escudero que le interese el trabajo, es un hombre que además oculta mucho la realidad, no es el verdadero caballero con todos los valores del Cid. Entre el siglo más o menos XIII y XIV empieza la decadencia del caballero, que va a continuar en el XV y en el XVI, y va a ser tomado en las novelas de caballería, que no son reflejo del verdadero caballero. Es decir, las novelas de caballería están mostrando un caballero un poco amanerado, que busca historias fabulosas, pero que no pintan al verdadero caballero. Más o menos es XV y XVI. En el XVII aparece Cervantes, el Quijote. Entonces esto es interesante. Lo que hace Cervantes es una parodia de otra parodia, porque en realidad lo que Cervantes está mostrando es parodiar a un caballero que ya está parodiado.